Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Simi Chat. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Estamos muy contentos de tener el día de hoy como invitado al maestro José Luis Osnaya. Hola Luis, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Me escuchas, Hola Luis? Liliana, muchas gracias por la invitación. Hola Luis, muchas Yo gracias te por estar aquí escucho. con nosotros el día de hoy. Estoy muy agradecida de tenerte nuevamente aquí en el Simichat. Pues bueno, el día de hoy vamos a estar platicando de un tema que creo que es importante. Es un tema que casi no se platica, pero bueno, nosotros aquí en la línea casi siempre recibimos llamadas de ese tema. Creo que se daba un poco más en otras partes de México, ¿no? En el norte de la ciudad, pero actualmente pues ya estamos viviendo muchas personas este tipo de situaciones. Y bueno, vamos a hablar acerca de las personas desaparecidas, qué es lo que ocurre con ellas. Y bueno, pues para ello tenemos aquí al maestro en criminología, José Luis Osnaña Aguilar, quien tiene pues una amplia experiencia en el tema. José Luis, platícanos un poco acerca de ti para que te recuerden, para que sepan un poco acerca de tu experiencia, de tu trayectoria. Sí, Liliana, me escucho bien? Te escucho bien, un poquito bajo, pero te escucho súper bien. Perfecto, vamos a hacer un ajuste. Bueno, pues Liliana, gracias por la invitación. Es un gusto estar nuevamente en el programa. Es la cuarta colaboración que tengo. Y como comentabas, es un tema muy importante, muy interesante. Es algo que ocurre en todas las regiones de nuestro país. Afortunadamente, no tanto en nuestra ciudad, pero sin embargo es un tema sobre el cual debemos de incrementar para prevenirlo, ¿no? Claro. Ok, me comentan que se escucha un poco lejos. Voy a cambiar a los audífonos, a ver si se escucha de mejor Sí, manera. claro que sí. Bueno, mientras se prepara el maestro José Luis, les voy a platicar que, bueno, pues nosotros aquí en la línea podemos atenderlos. Si están pasando por una situación como esta, por favor, márquenos a la línea. Estamos las 24 horas del día, los 365 días del año, en el Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales. Con gusto, cualquiera de las personas que les contesten, que son psicólogos, los pueden atender y los pueden asesorar y, ¿por qué no? En algún momento, pues el maestro nos dará sus datos de contacto por si gustan, pues solicitar mayor información. José Luis, ¿listo? ¿Qué tal? Voy para allá, todavía estoy con lo del Bluetooth, así que Ok, sí, no te perfecto, preocupes. podemos trabajar de esta manera, ¿no? Ya saben, fallos técnicos de último momento y son todos los ajustes que tenemos que hacer recientemente con esta cuestión de la pandemia, ¿no? En otras ocasiones hemos estado en el estudio transmitiendo sin ningún problema, pero bueno, todo lo podemos solucionar. Pues sí, el día de hoy nos encontramos transmitiendo desde Y bueno, casa. Ujú. bueno, al parecer no me reconoce los dispositivos, vamos a continuar de esta manera, espero se escuche bien. Yo te escucho bien, te escucho bien, Luis, sí. Luis, platícanos, ¿por qué Perfecto. crees que es Bueno, importante hablar de ese tema que pudiera ser tan escabroso como lo son las desapariciones de personas en México? mira, para ilustrar un poquito esa situación voy a compartir pantalla con una presentación muy breve que hice para hacerlo un poquito más, ¿no? Estoy en este momento compartiendo la pantalla y estamos ahí. ¿Ya se alcanza a ver? Listo, ya estamos viendo las diapositivas. Perfecto. Ok.
El tema del día de hoy, como platicaba Liliana hace unos momentos, se llama ¿A dónde van los desaparecidos? ¿Por qué trabajar sobre este tema en este preciso momento de nuestra historia? Una de las razones es que es un problema que tiene graves consecuencias tanto para la persona que desaparece, obviamente, como para sus familiares, amistades, seres queridos, ¿no? Es un tema que debemos de visualizar, debemos de atender, debemos de prevenir. Y un motivo más que tiene que ver con esto es que el día de ayer se conmemoró el Día Internacional para la Prevención de las Desapariciones Forzadas en personas en cualquier parte del mundo. Cuando empecé a investigar ese tema, me apareció mucho material de nuestro país, lo que ha ocurrido en el norte de nuestro territorio, lo que ocurre en algunos otros lugares del mundo incluso, y me encontré con esta canción, una canción de Rubén Blades de 1984, que ilustra bastante bien lo que sucede en algunos momentos. Esta incertidumbre sobre qué es lo que pasa con las personas que salen de su casa y que ya no regresan. Me permito leerles rápidamente esto sin interpretarlo como cantante, que no lo soy, y dice: llevo 3 días buscando a mi hermana, se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela, llevaba puestos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la policía ni en el hospital. Una canción que se escribió en 1984, hace ya muchos 4 décadas aproximadamente, que habla de una situación que sigue siendo vigente, que sigue siendo igual de angustiante para las personas que sufren de esta situación. Y bueno, entre las consecuencias de una desaparición, esta pérdida o separación que suele ser súbita e inesperada, se va a generar un dolor a partir de la certeza de que no se vuelve a ver a una persona. Eso pasa en cualquier tipo de eventos, ¿no? Desde una ruptura amorosa, una cuestión de enfermedad o accidente, sabemos qué es lo que sucedió, pero cuando ocurre una desaparición de cualquiera de sus modalidades, esto no ocurre, esto no sucede, no hay un duelo efectivo. Este puede alterarse o incluso anularse debido a esta incertidumbre de saber qué es lo que ocurrió con la persona que no está con nosotros ya, ¿no? Vamos a definir duelo como un proceso por medio del cual asumimos, asimilamos, maduramos y superamos una pérdida. Y como les comentaba, el día de ayer se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En todo el mundo es una iniciativa de la ONU que se implementó hace aproximadamente 10 años, muy poco tiempo, para un problema que tiene muchos efectos en cualquiera de nuestras sociedades. Antes de comenzar con un poco de estadística, quiero comentarles, esto puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Algunos lugares son más susceptibles que otros para que este tipo de incidentes ocurran. Afortunadamente, en nuestra ciudad no es tan frecuente. Parece que ibas a comentar algo, Liliana. Sí, bueno, como quería preguntarte eso, ¿no? ¿Qué tan frecuente es que suceda en México, pues, las desapariciones de las personas? Sí, mira, por ejemplo, tengo esta estadística del 2019 al 2021, en este periodo de 2 años, según la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, ocurrieron 1,666 eventos donde hubieron personas no localizadas que estaban con paradero desconocido, ¿no? Afortunadamente, muchas de ellas fueron encontradas, regresaron a sus hogares, regresaron a los lugares de donde había partido, sin mayor inconveniente que algún retraso que pudieron explicar en algún momento, ¿no? Como les comentaba, de esa cifra se localizaron 1,057, permaneciendo a la fecha aproximadamente 609 personas con paradero desconocido. Oye, Luis, ¿en qué momento? Tenemos que Ah, ok, considerar... sí. Adelante, adelante, Sí, adelante. quería preguntarte, bueno, ¿en qué momento se considera que una persona está desaparecida, extraviada o ausente? Desde el momento que no tienes contacto y se rompe la rutina usual de la persona de no llegar a su lugar de trabajo, lugar de estudios,
a su hogar después de un horario normal, tradicional en su dinámica cotidiana, ya podríamos empezar a preocuparnos, a realizar algunas acciones que más adelante les voy a ilustrar con detalle, ¿no? Quiero comentarles también que esta ciudad, la Ciudad de México, es una de las 10 urbes en todo el mundo con mayor vigilancia. Vigilancia a través de videocámaras, un centro que depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que está al tanto de las calles, de los lugares públicos, de otros sitios, así que es muy poco probable que ocurran ese tipo de incidentes y que queden registrados, ¿no? Esto nos ayuda a todos, nos ayuda a tener mayor seguridad al caminar por las calles bueno, sobre todo para regresar a casa, ¿no? Y explicar qué es lo que sucede en algunos instantes. Hablando de estadísticas, si manejamos que en esta ciudad en la actualidad aproximadamente somos 9.200.000 habitantes, esta cantidad de 609 personas representa el 0.006% del total de la población, de acuerdo a las estadísticas vigentes del INEGI. O sea, si lo trasladamos a otro contexto, es más fácil que te saques 4 veces la lotería en un año a que puedas desaparecer en esa ciudad. No por ello, por ser mínima la probabilidad de que ocurra, debemos de dejar de tener los cuidados, debemos de prevenir que esto nos suceda a nosotros o le suceda a alguien cercano a nuestra familia. Hay personas que son más susceptibles, los menores de edad, las personas adultas mayores, las personas con alguna discapacidad psicosocial y otros más que también más adelante les voy a compartir. Uh-huh. Prevención es una palabra muy importante, como en todas las intervenciones que he tenido la fortuna de estar contigo, Liliana. Es una Sí. labor que todos debemos de llevar a cabo, en la que todos podemos intervenir, ¿no? En el ámbito específico de las desapariciones, todos podemos cumplir una tarea para que esto no ocurra, no nos afecte directa o indirectamente. Te escucho. Sí, de hecho, bueno, nosotros hacemos una pregunta días antes de publicar el anuncio del programa, y una de las preguntas que hicimos fue si la gente sabe qué hacer en caso de que alguien desaparezca y si saben cómo prevenirlo, ¿no? Incluso, por ejemplo, me acordé ahorita de un caso de la línea. Me llamó una señora diciéndome que su hijo estaba muy asustado, tenía ya un grado de ansiedad elevado debido a que le habían contado una historia de alguien que habían secuestrado y él tenía mucho miedo de ser secuestrado, de incluso ya salir a la calle, ¿no? Estaba en un grado de ansiedad un poco elevado y bueno, me preguntaba la señora, bueno, ¿qué hago, no? ¿Qué le digo? Porque él piensa que está totalmente vulnerable a que alguien pues lo pueda tomar en la calle y llevárselo. Le comenté que, bueno, hay algunas estrategias como la prevención del delito. Me imagino que también pudiera haber algunas medidas que nosotros tomemos para prevenir, ¿no? Bueno, el ser sustraídos o desaparecidos, ¿no? Sí, mira, en muchas ocasiones lo que ocurre con las personas que desaparecen no necesariamente está vinculada con un hecho delictivo como un secuestro, una privación de la libertad de cualquiera de sus modalidades, ¿no? Sin embargo, sí hay muchas acciones que podemos llevar a cabo. Como te comentaba, en unos instantes más vamos a detallarlas en pantalla para seguirlas puntualmente de acuerdo a un manual que propone la Universidad Iberoamericana, que me pareció una muy buena fuente en cuanto a qué es lo que hay que hacer en ese tipo de situaciones. Y en cuanto al miedo que comenta la persona que se comunicó a la línea, es importante reconocer que, como sabemos o como lo comentamos en un programa anterior, el miedo es una constante que puede estar en nuestra vida. Lo importante es no permitir que nos domine, que esta sea una motivación para hacer las cosas de una mejor manera, para prevenir que hayan efectos negativos, para hacer las cosas de una manera mejor. Y si en algún instante consideramos que esta situación se vuelve disruptiva para nuestra estabilidad emocional, hay que buscar el apoyo, hay que buscar la atención. La atención psicoterapéutica, psicológica, es una opción sumamente válida, sumamente necesaria, de la que han dejado de tener tantos tabús algunas personas de la población como antes ocurría, ¿no? Antes decían, la persona que va con un psicólogo está loco, y no es así. Sabemos que todos necesitamos esta atención, este seguimiento,
que una vez que la tomamos, nuestra vida cambia de una manera eh, colosal, digamos. Ok, bueno, ahí está un poco de la información que, bueno, de la pregunta que te hice hace rato, ¿no? ¿En qué momento se consideraba que alguien estaba desaparecido? Me imagino que hay algún, no sé, que hay algún tipo de regla, ¿no? Ya en cuando realizas una denuncia. Sí, mira, comúnmente de forma coloquial decimos que una persona está desaparecida cuando no sabemos dónde se encuentra después de cierto lapso de tiempo. Jurídicamente, civilmente, las etimológicamente tienen que cumplirse con ciertas características para que encuadre dentro de cada uno de los contextos que les acabo de mencionar. Me encontré esta frase al realizar la investigación para esta presentación que tenemos en este momento, la modifiqué un poco y le agregué algo que me llamó la atención, ¿no? Dice, ausente es el que no está, el que no pudo o que no quiso llegar o regresar. Tiene que ver con dos factores muy importantes que a continuación les presento. Hay ausencias voluntarias e involuntarias. Las primeras de ellas se deben a motivos personales, económicos, laborales, sentimentales, familiares o cualesquiera otros que ustedes piensen, recuerden o asocien a este tipo de eventos, ¿no? Eh, Hay personas que salen de su casa y no regresan nunca más. Y no es porque les pasó algo, es porque se quisieron ir y ya no estaban superando adecuadamente alguna situación y de pretexto comentaron, voy por el pan y ya no volvió. Antes, hace muchos años, hace muchas décadas decía, se fue a comprar cigarrillos y no volvió a casa nunca, ¿no? Tiene que ver con esa situación de desesperación, de no lidiar con algún conflicto, con algún problema, que no es lo más adecuado. Para que nosotros podamos seguir avantes de una manera exitosa en nuestra vida, tenemos que afrontar cualquier tipo de situación, platicarla, establecer una comunicación adecuada con las personas con las que en algún momento tengamos algún conflicto y solucionarlo de la mejor manera posible para que esto no ocurra, ¿no? Para que quienes se quedan no se queden con esa incertidumbre de qué fue lo que sucedió. Más adelante, si nos alcanza el tiempo, porque nos atrasamos un poquito ahorita, les comentaré un caso donde una persona conocida de pronto llega a su casa y no encuentra a su pareja. Y de pronto, bueno, dice, ya es hora de que esté aquí en la casa, está la luz prendida, hay cosas que no estaban en este orden. ¿Qué fue lo que sucedió? Ya más adelante se enteró que esta persona había decidido terminar una relación y no la avisó. Esta es una situación que últimamente se ha denominado ghosting y más adelante les voy a platicar sobre ello. Pero bueno, vamos a continuar con las ausencias involuntarias. Estas van a ocurrir como consecuencia ya sea de accidentes, delitos o enfermedades que impiden que la persona regrese a su lugar de estancia habitual. Este gatito, yo sé que te encantan los animalitos y sobre todo los gatos, Lili. Ya lo vi. Lo puse para recordar este concepto que vamos a ver más adelante del ghosting, qué hacer y qué no hacer en ese tipo de situaciones, ¿no? Vamos a hacer una diferenciación entre desaparición, extravío y ausencia, de acuerdo a las fuentes que les comentaba, que pueden ser jurídicas, pueden ser civiles u otras. Una desaparición comúnmente se denomina ese desconocimiento del paradero de una persona. Esta situación puede estar relacionada con la manifestación de un hecho delictivo o un accidente. No sabemos cuál hasta algún tiempo después. Mientras que el extravío tiene que ver con la pérdida de una persona, ya sea por desorientación, por una confusión, que puede estar relacionada con una discapacidad sensorial o cognitiva. Lo que les comentaba, una persona con discapacidad o con discapacidad psicosocial va a carecer en algunos momentos de los elementos más favorables para regresar a su lugar de residencia. También puede estar incluido entre estas causas falta de conocimiento relacionada con la edad. Si una persona menor de edad, de ciertos años, o adultos mayores salen, de pronto pueden estar carentes de la información necesaria para llegar a donde se dirigían o regresar a su lugar de origen, ¿no? El idioma también es una barrera, así como el territorio
en el que se encontraba la persona que desapareció, que es un territorio que no conocía, un lugar en el que se encontraba por primera ocasión, es muy fácil que nos lleguemos a desorientar todos, ¿no? Creo que en lo personal todos tenemos alguna anécdota de pronto que fuimos a algún lugar y no sabíamos cómo llegar a algún punto o cómo encontrar el lugar donde nos estacionamos. Cosas similares pueden pasar a otro nivel con las personas que ya no regresan a casa en algún momento, ¿no? Los medios económicos también son importantes. De pronto hay personas que salen de sus domicilios y por algún motivo pierden o les roban el efectivo que traen y de pronto se complica mucho el regreso. Algunas personas no van a tener los elementos para solucionarlo exitosamente y regresar con bien de forma inmediata a sus hogares, ¿no? Y bueno, la ausencia. La ausencia es un concepto más civil, tiene que ver con un paradero desconocido de una persona que va a obligar a las autoridades y a las personas cercanas a los familiares, en este caso, a adoptar medidas para la administración y conservación de su patrimonio, perdón. A diferencia de la desaparición, aquí no se puede vincular de manera directa o indirecta la existencia de una muerte de la persona. Simplemente no se encuentra en el lugar donde se esperaba y como tal se le considera en el Código Civil. Eso es lo que me comentabas hace rato, ¿no? ¿Qué hacer ante una desaparición? Según lo que les comentaba, de acuerdo al manual de acciones frente a la desaparición y la desaparición forzada elaborado por la Universidad Iberoamericana, estas son algunas de las recomendaciones que debemos de llevar a cabo para prevenirla. Primero que nada, mantener la calma. Yo sé que es muy complicado, no es lo más fácil de llevar a cabo en esos momentos, pero es lo más necesario. Hay que concientizarnos, hay que racionalizar, hay que buscar todas las opciones para encontrar el resultado más positivo y favorecer a la búsqueda de la persona que en ese momento no se encuentra. El paso segundo, que también es muy importante, es comuníquense con los familiares, amistades, compañeros de trabajo, de escuela o del lugar donde se encuentre la persona que no eh, tenemos certeza de su ubicación, para saber cuándo estuvo ahí, a qué hora salió, hacia dónde se dirigía, si hubo algún cambio de planes, para no estar con la zozobra. Y muchas veces estos casos, como les manejaba estadísticamente, se van a resolver de esta forma. De pronto hay quien sale, o salía en otro momento cuando estábamos sin este confinamiento, iban a alguna fiesta y de pronto pues preferían quedarse o se quedaban dormidos en otro lugar y regresaban a salir el día siguiente. Mientras tanto, la familia estaba muy preocupada porque era una conducta fuera de lo habitual en la persona que andaba buscando. Todo se soluciona de un día para otro, pero bueno, la comunicación es sumamente importante. Hacerlo con familiares y amistades es el segundo paso. Si esto no da frutos, el siguiente elemento va a ser reportar a la persona desaparecida ante el Locatel. El número aparece en pantalla, es 55 56 58 11 11. Ahí les van a pedir una serie de elementos de ciertas características descriptivas de la persona para favorecer a esta búsqueda que se va a llevar a cabo en un momento prácticamente inmediato después de la desaparición. Hay que reunir toda la información sobre la desaparición. Hay que mencionar, esta persona salió de su casa para dirigirse a la escuela, para ir al trabajo, para ir a casa de alguna amistad, de algún familiar, a tal hora, ese es el recorrido habitual que lleva a cabo y no llegó. Hay que hacer muy buena memoria, hay que mencionar cuál es la vestimenta que estaba utilizando en ese momento, si tiene alguna seña particular que haga más fácil su ubicación o localización, es muy importante. Los horarios, hay que mencionarlos también, es importante referir cuál es la hora habitual en que una persona sale de su casa, cuál es la hora en la que llega, a qué punto se dirige, cuánto tiempo de traslado hace, para que con esto se pueda hacer en algunos instantes, en algunos momentos, el monitoreo a través de las videocámaras que pueden ser consultadas para este efecto. Hay que platicar con las personas cercanas a quien desapareció, las amistades, parejas, familiares, quienes nos puedan dar en algún momento elementos para tener mayor información.
Si esto no ha sido solucionado hasta ese instante, que la persona no haya regresado a su casa, hay que público, ante el Ministerio Público, perdón. Tradicionalmente se tenía la idea de que teníamos que esperar de 48 a 72 horas para hacer algunas estrategias sobre cómo actuar frente a una desaparición. Es importante que en el caso de algunas personas más vulnerables, sobre todo, actuemos de forma inmediata. Cuando una persona rompe inexplicablemente con su rutina cotidiana, hay que hacerlo en ese instante. No hay que esperar esas 48 o 72 horas. Si estamos hablando de menores de edad, de las personas adultas mayores o las personas con alguna discapacidad, ya sea sensorial o cognitiva, hay que hacerlo de inmediato, porque sabemos que esta persona no se está ubicando en otro sitio de manera segura. Les comento esto porque tanto en la Ciudad de México como en prácticamente cualquier parte del mundo, las videograbaciones con las que se cuentan en los sistemas de videovigilancia de la ciudad o de algunas empresas, usualmente se reciclan los discos duros, se borra esa información después de 7 días. Y si la denuncia llega demasiado tarde, van a haber menos elementos para solucionarlo de manera adecuada. El sexto paso sugerido es acudir a la comisión de búsqueda de personas de la Ciudad de México, donde les van a orientar, les van a presentar todas las opciones, les van a dar todo el apoyo, el seguimiento que requiera para esta ocasión. Y en conjunto, todas las autoridades, todas las personas servidoras públicas que les atiendan, les van a brindar esto. Una orientación clara y oportuna para saber qué es lo que debemos de llevar a cabo. Se da inicio una investigación para la búsqueda de la persona reportada como extraviada, ausente o no localizada o desaparecida. Se elaboran también en este caso volantes con fotografía, los fotovolantes que hemos visto seguramente en los medios de transporte, en algunos lugares públicos de la ciudad, donde se presenta la imagen de la persona con las referencias básicas de estatura, peso, edad y otras que nos hagan más fácil el reconocimiento de esta persona que no está siendo encontrada, ¿no? Y en el caso de niñas, niños y adolescentes, se activa de manera inmediata la alerta AMBER, que es una estrategia que se viene efectuando en diversas partes del mundo y del país para favorecer y brindar todas las garantías en cuanto al encontrar a las personas que no están ubicadas. Ujú. Te escucho, Lili. Sí, bueno, tengo algunas dudas, ¿no? Por ejemplo, bueno, también tenemos algunas preguntas. Entonces, lo que yo tengo que hacer en el momento en el que una persona no llegue a la hora que suele llegar es primero llamar a Locatel. em, mm, la denuncia en el MP también es de manera inmediata. Porque, bueno, en algunos estados me comentan aquí como en Aguascalientes y creo que incluso aquí también en la Ciudad de México, sí te levantaban el reporte, pero me parece que se esperaban ellos mismos un periodo de 72 horas o 48 horas para levantar la alerta AMBER. Y en el caso de los adultos, ¿qué tipo de, bueno, no se levanta una alerta AMBER? ¿Qué es lo que se hace en esos casos? Mira, recapitulando un poquito, regreso a esta imagen. Lo primero es tratar de comunicarse con la persona que no encontramos por todos los medios, ya sea por vía telefónica, mensaje, Ah, redes ujú. sociales que ahorita prácticamente todos ocupamos prácticamente todos los días. Y al ver que no hay una respuesta, el siguiente paso es comunicarse con familiares, amistades, compañeras, compañeros, cualquier persona cercana a este Ujú, familiar, digamos, de desaparecido, para saber sobre su paradero. Una vez que esto no resulta, vamos a acudir a Locatel, ujú, nos van a dar ahí las indicaciones a llevar a cabo ujú, y después de esto ya sería el siguiente paso, la denuncia ante el Ministerio Público. Sí, en algunas localidades, en algunas entidades federativas, se sigue esperando un plazo, pero la recomendación, según diversos estudios, es que si esta persona rompió totalmente con su rutina y no se encuentra alguna explicación sobre su paradero, hay que acudir ante la autoridad para que se denuncie y se inicien las investigaciones correspondientes.
Comentaba sobre una institución de personas desaparecidas. ¿En qué momento o a las cuántas horas se puede acudir ahí para levantar pues el reporte? ¿Se puede hacer de inmediato? Eh, como les comentaba, es importante llevar a cabo todos los otros pasos que no van a ser de forma Sí, inmediata. claro. O sea, nos podemos tardar horas, 8 horas, medio día, a lo mejor hablando con familiares o tratando de ubicar a la persona. Yo no recomendaría que no encuentro a la persona que iba a llegar a las 3 y ya me voy a denunciar. Hay que investigar primero antes de acudir a esta instancia. Mm, Si ujú, tenemos toda la certeza, toda la seguridad de que algo extraño sucedió, como en el ujú, caso de si sale una niña o un niño de su casa que tienen 3 o 4 años de edad, obviamente tienes que ir en ese instante ante la autoridad para que se lleven a cabo las acciones, ¿no? ah, Si recuerdan, en nuestra ciudad encontramos diversas cámaras de videovigilancia, ujú. tienen botones de alerta. En algunos instantes pueden acudir a estos sitios para solicitar el apoyo o marcar directamente al 911 y ahí les van a dar el seguimiento, la orientación que sea necesaria. Okey, ya, ya me quedó claro. Bueno, sí, se maneja diferente en el caso de adultos, por supuesto, porque tienen una voluntad de acudir, porque tienen actividades, porque pueden llevar a cabo, bueno, otras cosas, quedarse en algún lugar, quedarse sin celular, pero en el caso de los niños, las autoridades lo manejan también de manera distinta. Okey. Am, bueno, aunque también me parece que se maneja, de manera diferente en el caso de que el niño haya sido, quizá, no sé si desaparecido, ¿no? Por un padre o por algún tutor. Sí, mira, ahí ya estaríamos hablando de la comisión de un hecho delictivo, tiene que ver con la sustracción de menores, Mm, que ujú, es una explicación alternativa ante ese tipo de eventos. mm. Retomando un poquito el tema de los adultos que ya tenemos una capacidad de decisión de Sí, determinar claro. qué vamos a llevar a cabo, hay que tener mucho cuidado. De pronto, hace algunos meses, poco más de un año, tuvimos la noticia de una persona que estaba mencionando que alguien le estaba viendo feo y después de eso desapareció. Y empezó la alerta a través de redes sociales, empezaron a buscar a esta persona y cuando sospechaban que había sido víctima de algún delito, incluso de un feminicidio, eh, pocas horas después se enteraron que esta persona se había ido de fiesta y no quiso dar Ah, opción a que ujú, sus familiares le regañaran. Entonces se hizo un escándalo mayúsculo, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos, hay que recordar esa historia de Pedro y el Lobo. Vamos a actuar con veracidad, con honestidad, hay que asumir las responsabilidades de nuestros actos y sobre todo no plantear situaciones que no son reales, ¿no? Como ocurrió con ese y otras personas que dan, hay muchos ejemplos similares, pero bueno, como les comentaba, en el caso de personas más vulnerables como los grupos que les comenté, hay que prestar especial atención, dar mayor énfasis a las acciones de búsqueda inmediata. claro. Sí, por supuesto, ¿no? Creo que tomando en cuenta que actualmente han cambiado mucho las cosas, tenemos que ser como muy responsables de nosotros mismos y tratar de ser lo más congruentes con nuestras acciones, ¿no? Para que no ocurran este tipo de confusiones como el de la chica, siempre estar en contacto con alguien, pues aunque nos dé miedo, ¿no? Que nos regañen, estar en contacto con algún familiar, bueno, pues sí, enviar mensajes sobre dónde estamos, más o menos a qué hora llegamos. Creo que más allá del miedo a un regaño, tenemos que ser como muy responsables de nosotros mismos, ¿no? Incluso creo que, bueno, a mí un caso que me llamó mucho la atención fue el de, bueno, creo que ya hay varios casos, el de una chica que desapareció en después de haber abordado un Uber, ¿no? Y que me envió un mensaje a un amigo y bueno, pues este amigo realmente pues no sé, obviamente creo que en esos momentos no saben realmente qué hacer, no tienes como muy claras las cosas y finalmente pues la chica fue encontrada sin vida, ¿no? Entonces creo que sí es importante que seamos muy responsables y que aprendamos de este tipo de eventos. Creo que es una forma de prevenir.
y de mantenernos también seguros. Oye, Luis, tengo algunos comentarios del público y bueno, quiero mandar saludos a todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias por haberse conectado al programa, por estar aquí con nosotros. Quiero mandar un saludo a Anet Mont, a Vero Correa. Adriana dice, sí se escucha el maestro. Gracias. Alma Marínez, saludos, mucho gusto. Lucy Soto, Patricia Carrillo. Adriana nos comenta, bueno, nos pregunta, ¿cómo ayudar en el sufrimiento de un amigo cuyo familiar desapareció? Las redes de apoyo sociofamiliares son muy importantes en cualquier proceso de pérdida. No hay palabra que podamos expresar, no hay gesto que podamos compartir para que una persona deje de tener ese dolor tan agudo, tan profundo, que puede derivarse de una desaparición, del fallecimiento, de la pérdida de alguien querido, ¿no? Es importante este acompañamiento, hacerles saber que estamos con ellos, con ellas, que aun cuando tratamos de comprender cuál es el dolor que están viviendo en este instante, solamente ellos lo pueden vivir de la manera que lo están llevando a cabo, ¿no? El acompañamiento, como les comentaba, es sumamente importante, pero también es muy importante elaborar cierto tipo de sugerencias. En algún momento podría ser como una canalización hacia algún servicio de atención. Mm. Como les comentaba, esas organizaciones que se dedican a la búsqueda de personas, además de llevar a cabo este tipo de acciones, les pueden sugerir de un catálogo de profesionales especializados en este tema Ujú. a quienes acudir para hacerle frente a ese tipo de situaciones. La tanatología es una de las disciplinas muy relacionadas con la psicología que pueden, créanme, darles mayores elementos para superar de una manera exitosa y muy pronta ante este tipo de malestares tan graves, tan profundos que pueden ocurrir en la vida de cualquiera de nosotros. Al respecto, hay consecuencias familiares y sociales, se las comento rápidamente para que no nos vaya a ganar el tiempo. Ujú. Entre lo que ocurre inmediatamente con quienes están cerca de quien desapareció, está la confusión, el miedo, la desesperanza, la culpa, el sentirse vulnerables, el tener menos confianza de lo que uno está haciendo, de lo que puede hacer para que esto se resuelva de una manera muy pronta, así como dolor psíquico e ideas angustiantes en torno a la figura del desaparecido y su destino, ¿no? Es muy comprensible estar dándole vueltas en la mente, ¿dónde estará mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi padre, quien sea, ¿no? Mi novio, mi pareja, la persona que ustedes consideren o que puedan ejemplificar. Y estarle dando vueltas sobre, ¿estará bien? ¿Habrá fallecido? ¿Se la habrán llevado a otro lugar? ¿Nos van a pedir algún rescate? No sé, son muchas las ideas que muchas veces no van a tener relación con la realidad y es importante saber cómo manejarlas. Precisamente la importancia de esta atención psicológica, psicoterapéutica que pueden encontrar en muchas opciones y una de ellas es la línea de la salud. Así como también hay que considerar que hay manifestaciones somáticas de diverso tipo, nos vamos a empezar a sentir mal, nos pueden dar náuseas, dolores de cabeza, malestares de todo tipo que nos podemos encontrar ante este tipo de eventos. Y bueno, una de las consecuencias graves es esta desestabilización familiar, laboral o académica que puede ser secundaria a este proceso de desaparición, de ausencia de una persona, ¿no? Es lo Ujú. que me preguntabas hace rato. ¿Cómo prevenir las desapariciones en menores de edad, adultos mayores u otras personas vulnerables? Son algunas recomendaciones muy generales, algunas de ellas ya las conocemos todos, pero no está por demás reiterarlas y ejemplificarlas, ¿no? Hay que enseñar a los menores de edad los teléfonos y la dirección del hogar familiar y de familiares cercanos. Esto lo más pronto posible. Hay que decirle, este es el número de la casa, este es el número de teléfono. Créanme, los niños con el acceso a la tecnología cada vez tienen una mayor retención y es realmente sorprendente la cantidad de información que pueden llegar a retener y que puede ser útil en alguno de esos instantes. ¿Cómo se llaman los padres? ¿Dónde viven? ¿Cuál es el número de teléfono? Etcétera. Ujú. Es también muy importante que los niños, personas con discapacidad y adultos mayores que tengan cierta vulnerabilidad, lleven siempre una identificación en sus pertenencias alrededor del cuello, en un brazalete o en alguna placa, ¿no?
Esto favorece mucho la ubicación y en algún momento el seguro regreso a casa. Una recomendación muy importante: no pierdan de vista nunca a sus hijas, a sus hijos, a sus hermanos, hermanas, a cualquiera de los menores de edad que estén cerca de ustedes, ¿no? Es muy fácil perdernos. Yo creo que cualquiera de nosotros nos pasó en algún momento de nuestra historia. Yo me perdí en algún momento en una tienda de autoservicio porque me fui a buscar algo y de pronto ya no vi que estaban mis familiares, ¿no? Y se siente, créanme, de una forma muy, muy angustiante. Hay que enseñarles a no aceptar regalos o dulces de desconocidos y a no hablar con extraños. Y bueno, vamos a pasar esto que te comentaba del ghosting. Es una práctica que básicamente consiste en que cuando una persona quiere terminar una relación, en lugar de poner las cosas en claro de una manera abierta y madura, se desvanece en el aire, sin dejar rastro alguno. Yo he escuchado muchas historias, hace rato les ejemplificaba alguna de ellas, donde esta persona de pronto ya no encuentra a su pareja en el domicilio compartido y empieza a sospechar que a lo mejor fue a la tienda y le pasó algo y empieza a preguntar y empieza a asomarse por la ventana para ver si alguien sabía algo. Y realmente no fue así, simplemente fue alguien que quiso romper la relación y no dio más datos al respecto, ¿no? Poco después se enteró de que la persona seguía viva porque seguía publicando en sus redes. Ah, pues está bien, ya nada más espero que en algún momento podamos comunicarnos para saber qué pasó y ahí concluye, ¿no? Desafortunadamente, eso es algo que ocurre muy frecuentemente a partir de, no solamente de este confinamiento que tenemos, es a partir del auge de la interacción a través de estas redes socioelectrónicas, que de pronto se establecen relaciones que no son tan duraderas, que no son tan formales, que no son tan buenas en cuanto a comunicación, en este caso en específico, y que favorecen que de pronto que la persona que estaba supuestamente contigo se desvanece. Hay que evitar esto. Es algo que no debe ocurrir. Te escucho, Lili. Sí, bueno, estaba aquí pendiente de las preguntas de las personas. Bueno, a ver, nos comentan, bueno, ya mencionamos esto, a mi Torres, ¿cómo reportar cuando las autoridades no quieren iniciar una investigación o iniciar alerta Amber? ¿Puede pasar esto, que las autoridades no quieran iniciar una investigación o iniciar alerta Amber? No, de hecho es una obligación de las autoridades, de las dependencias donde quiera uno que Ujú, vaya a acudir, mm, llevar a cabo este tipo de actividad. ujú, O sea, no es algo que se pueda dejar de hacer. claro. Es un derecho para nosotros y una obligación para ellos. Bien, Tania Morales nos comenta qué interesante tema. Saludos a Sonrisa el Payaso. Sharun Mansur, en Aguascalientes no reciben denuncias de personas extraviadas o ausentes hasta después de 72 horas, cuando esas primeras horas son vitales para en ocasiones encontrarlos aún con vida. Bueno, creo que un miedo creo, no sé, que prevalece es ese, ¿no? Que no precisamente es que las personas hayan sido, que hayan desaparecido porque se fueron a una fiesta o algo así, sino que, pues, efectivamente, y ni siquiera para pedir un rescate, ¿no? Sino que el objetivo sea, pues, quitarles la vida, ¿no? Nos menciona que, bueno, yo creo que hay diferencias entre las leyes o el manejo que se da ante una denuncia, ¿no? De desaparición. Nos comenta que hay esta variación en Aguascalientes. Giovanni Sandoval dice cómo se procede cuando una persona se va a otro país de forma ilegal y se pierde contacto con ella. Es un tema sumamente complicado, ¿eh? Ujú, Yo he tenido conocimiento de personas que de pronto desaparecen por años y de pronto la familia ya los considera como fallecidos y por ¿Hay uno u otro alguna, motivo ujú, de pronto regresan. ¿hay Te alguna escucho, te escucho. institución que permita, por ejemplo, hacer este tipo de búsqueda? Por ejemplo, de alguien que se fue a Estados Unidos y que no lo localizan. ¿Hay alguna institución aquí en México que pueda
no sé, que tenga algún tipo de enlace para apoyar a los mexicanos que están buscando familiares desaparecidos o, bueno, como dices, ¿no? Que qué tal si están incomunicados o a lo mejor incluso están presos, ¿no? ¿Habrá alguna institución? Sí, mira, definitivamente los servicios consulares de la República Mexicana pueden tener este servicio de enlace, este mecanismo a través del cual se pueden comunicar con autoridades del país donde se encuentre la persona que no está siendo ubicada Ujú, para buscar en hospitales, en centros de detención o de reclusión en dado caso, ujú, en los servicios médicos forenses o equivalentes en ese lugar. Y también existen asociaciones civiles, ONGs en algún momento, que pueden brindar este apoyo, esta orientación, esta colaboración para obtener información respecto a las personas. Les comento, es complicado de pronto porque son a veces meses que ocurren de que una persona sale y llega a otro país, en este caso Estados Unidos, y hay personas que por voluntad propia o por algunas situaciones incluso adversas y ajenas a ellos, no pueden comunicarse. Una de ellas es la economía, no tienen dinero para comprar una tarjeta, para hacer el gasto que requiere hacer una llamada telefónica, ¿no? Hay otras opciones, pero de pronto el mundo se puede ser un poquito complicado para los migrantes. ujú, Hay que tener en consideración ello. Y bueno, afortunadamente nuestra sociedad a nivel global está evolucionando día con día. Las leyes que comentaban que en algunos estados eh, implican esperar esas 72 horas se están modificando gradualmente, paulatinamente, tomando en consideración los hechos sociales, la incidencia delictiva en algunos casos en esas entidades federativas en específico, ¿no? Una desaparición, como les comentaba, que rompe con una rutina habitual de una persona que nunca está fuera de su hogar, de su lugar de trabajo, tiene que ser ujú. investigada lo más pronto posible. Esto se va a ir modificando. Claro. Gracias, Luis. Lourdes Méndez dice, gracias por ayudar. MLH Feliz, hola, interesante tema, qué información interesante y útil. Fer Morales, saludos. A Luis García dice, ¿cómo trabajar el duelo con familiares de personas desaparecidas? Bueno, nos mencionaba Luis, ¿no? Que se debe hacer un proceso de acompañamiento. Eh, de preferencia, bueno, hay que platicar con algún psicólogo, con algún especialista para llevar a cabo este acompañamiento, sobre todo para evitar eh, Creo que no te escuchamos en este momento. Creo que hay una pausa por ahí en la transmisión, no sé si seguimos al aire, pero respecto al tema que comentaba Lili, esas son las alternativas que comentamos con anterioridad y esas son otras de ellas, ¿no? Acudir a organizaciones de la sociedad civil para solicitar apoyo, asesoría, acompañamiento, estar cerca de las personas que han sufrido esta pérdida. Hay que acompañarlos, hay que ayudarlos, hay que orientarlos, hay que hacer todo lo posible para hacer esta carga, esta situación, este momento lo menos pesado posible. Y es muy importante procurar mantener la estabilidad y cooperación en el grupo familiar, laboral y otros. Eh, hay que solicitar este apoyo psicoterapéutico que les comentaba. Esos son algunos de los lugares donde se puede obtener la atención de forma